Hoy vamos a ver, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar realizando ejercicios, y en especial un ejercicio que tiene que ver con, pues, con equilibrio de la partícula, ¿no? En este caso, componentes rectangulares. Y para ello nos dice el ejemplo, dice que una esfera homogénea que pesa 500 newtons se apoya sobre dos planos lisos, ¿sí? Sobre dos planos lisos, ¿sí? Se dijo 50 newtons, ¿verdad? Sí, 50 newtons, ajá. Así es que forman una V, según se indica en la figura. Según se indica en la figura. Punto y seguido, nos pregunta o nos pide determinar, y nos pide determinar las fuerzas. Nos pide determinar las fuerzas que dichos planos, ¿sí? Las fuerzas que dichos planos, en este caso, ejercen sobre la esfera, en los puntos de contacto, en este caso A y B, ¿sí? Esa es parte del enunciado, ¿no? Una esfera homogénea que pesa 500 newtons se apoya sobre dos planos lisos que forman una V, según se indica en la figura. Determinar las fuerzas que dichos planos ejercen sobre la esfera en los puntos de contacto A y B. Para ello voy a hacer la siguiente figura, con la cual vamos a... Entonces tenemos nuestra esfera. Aquí está nuestra esfera. Entonces forman una V. Aquí está este plano. Este plano es más inclinado. Entonces aquí vamos a poner nuestra referencia. ¿Sí? Ahí está la figura. Entonces para ello vamos a tener, en este caso, esta va a ser nuestro punto de contacto B, todo eso, y este punto de contacto que va a ser A. A su vez, ambas figuras tienen un plano, o ambos lados ejercen un ángulo, en este caso corresponde a un ángulo de inclinación, en este caso de 30 grados, aquí está, y el otro ángulo corresponde a un ángulo de inclinación de 45 grados. Y bueno, aquí tenemos nuestra esfera, ¿no? Como pueden observar, entonces, en esta figura, es parecida a la que resolvimos la clase anterior, en donde de una u otra forma tenemos dos planos ahora, y en esos dos planos pues prácticamente tenemos lo relacionado a una esfera, y esa esfera de una u otra forma pues se ve sostenida, ¿verdad? Sostenida por esos dos planos, que cada uno de ellos forma un ángulo respectivo con ¿quién? Con respecto a la vertical. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues determinar las fuerzas que dichos planos están ejerciendo sobre ¿quién? Pues sobre esa esfera, ¿no? Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a hacer ahorita, ¿no? Entonces tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre para poder resolver este ejercicio, ¿no?
que la verdad no es nada complicado, solamente que tenemos que identificar lo relacionado a los planos y prácticamente ya. Con eso podemos resolver el caso, ¿no? ¿Ya preparados? Ya, profe. Sale, entonces vamos a resolver el ejercicio. Entonces vamos a empezar a resolver. Recordando que debemos de tener siempre una referencia para ese tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, dice que es una esfera, la cual tiene un peso, y tenemos dos planos lisos que forman una letra V. Entonces yo puedo indicar aquí el centro de la esfera con este punto que estoy marcando, ¿sí? Y de ahí pues empiezo a partir a tomar mi respectiva referencia, ¿no? Tomo mi plano y mi otro plano, ¿no? Pues ahí tengo un plano que en este caso va a ser un plano horizontal en y un plano vertical que va a ser en este caso X. Horizontal y vertical. Entonces para ello, la esfera dice que tiene un peso o pesa, dice que pesa 500 newtons. Entonces el peso normalmente va hacia abajo. Y lo voy a trazar con una línea de color rojo, que es esta, la cual equivale a 500 newtons. Luego me indica que esas fuerzas, en este caso tanto A y B, ejercen sobre la esfera en esos puntos de contacto. Entonces es el punto de contacto A y B. Para ello entonces voy a utilizar un marcador en el cual ese viene siendo uno de los puntos de contacto aquí, y este otro viene siendo otro punto de contacto en este punto. Entonces yo puedo trazar una línea, ¿sí?, que venga, disculpen, no soy muy, tengo el pulso un tanto no muy uniforme, pero bueno, estoy haciendo todo lo posible, ¿verdad? Aquí está. Ese es un plano, y aquí está este otro punto que lo voy a trazar a través de una línea no continua. Ahí está, ¿ok? Entonces, si yo ahora indico que son dos fuerzas, ¿sí?, en este caso, entonces voy a indicar que aquí tengo una fuerza, y la 1, esas líneas no continuas, de igual forma, trazo estos puntos, y trazo esta línea aquí, así, de esa forma. Entonces aquí estoy indicando que esta va a ser mi fuerza A, y esta va a ser mi fuerza en B. Por consiguiente, si Profe, este se ángulo ve un vale poco 30 borroso. grados, sí se ve un poco borroso, ok. Sí, es por la señal, ¿no? Es por la señal. Sí, es un tanto la señal, ¿no? Sí, sí, disculpen ustedes. Entonces, y espero que se mejore la señal. ¿Ya se mejoró? Ya, Sí, profe. ya se ve mejor. Ok, Ya se ve mejor, profe. ok, sí, es que también está haciendo viento ahorita. Igual está variando la señal, ¿no? Bueno, entonces tenemos que en esa esfera tiene un peso de 50 newtons. Aquí lo representé de color rojo. Posteriormente tenemos lo que se refiere a ese punto de contacto B, lo estoy indicando en este punto, y trazo una línea que está impactando prácticamente la esfera en este punto. Lo mismo sucede con el caso del plano en A. Aquí tenemos un punto de contacto y prácticamente es esto. Ahora, lo que tengo que hacer es que ambos planos tienen un ángulo, en este caso el plano en B, que es todo esto, tiene un punto de contacto, bueno, tiene un punto de contacto, pero tiene un ángulo de inclinación. Para que sea diferente al plano,
Le voy a poner aquí que sea la fuerza F subíndice B y que sea la fuerza F subíndice A. Porque una cosa es el plano y otra es la fuerza. Entonces, ese es el plano B que tiene una fuerza que está impactando en ese punto. Entonces, ese plano en B tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Y sabemos que los ángulos internos de un triángulo, en este caso que tenemos, van a ser igual a 180 grados. Pero este ángulo que voy a indicar, que le voy a llamar alfa, y a este otro que está del otro costado se llama teta, de igual forma aquí forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para encontrar ese ángulo alfa, entonces me dice que 180 grados es igual a la suma de esos ángulos. En este caso, este ángulo es un ángulo recto de 90 grados, entonces me queda 90 grados más 30 grados más alfa, pero mi incógnita es, en este caso aquí, alfa. La suma de esos ambos ángulos son 120 grados. Entonces son 180 grados menos 120 grados. Eso es igual a alfa. Por lo tanto, ese ángulo alfa equivale a 60 grados. Que es lo que acabo de obtener de este lado. Entonces, este pequeño ángulo vale 60 grados. Entonces, esta fuerza B, yo la puedo deslizar que para que pase exactamente en este punto de referencia, que viene siendo el origen. Entonces, al trazarla, me va a quedar plasmada en este punto, aquí. Aquí le voy a indicar de esta forma, aquí. Y esta va a ser mi fuerza F subíndice B, la cual tiene un ángulo con respecto a este plano, que no lo llame, pero es el plano horizontal. ¿Sí? Y este otro plano, pues aquí ya lo indicamos que es el plano vertical. Entonces, por consiguiente, el ángulo alfa con respecto al plano horizontal es igual a ¿qué? A 60 grados. Aquí está. ¿Sí? Continuando con el otro caso, que en este caso tenemos la fuerza B, hacemos el mismo procedimiento. Los ángulos internos de ese triángulo forman 180 grados. Entonces, 180 grados es igual a, los voy a poner, por ejemplo, en orden, va a ser 90 grados más 45 grados más, en este caso, teta. Hacemos la suma respectiva de esos ángulos y me queda que son 180 grados menos, lo paso del otro lado de igualdad, son 135 grados, ese es igual a teta. Entonces, 5 grados, 5 para 10, 5 llevamos 1. 1 y 3 son 4. 14 para 18 son 45 grados. Entonces, en este caso, teta equivale a un ángulo de 45 grados. Este ángulo es de 45 grados. Por lo tanto, aquí me queda que teta equivale a 45 grados. Y claro, esa fuerza F la deslizo sobre esa línea de acción y me va a quedar ubicada en este plano. Aquí. Entonces, esa es la fuerza F subíndice A. Yo realizando eso que tengo ahí en un diagrama de cuerpo libre de una manera más clara, me va a quedar de la siguiente forma. Entonces, tengo mi origen aquí nuevamente, trazo mi referencia, mi plano horizontal y mi plano vertical. Bueno, un poco más arriba, ¿no? Y me queda aquí mi plano en B. Voy a dibujar las mismas figuras que tengo. En este caso tengo una tensión que baja, que equivale a 50 newtons. Y luego tengo una fuerza FA, que es esta, y mi fuerza FA, que tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 45 grados. Y luego tengo una fuerza FB, que tiene un ángulo de 60 grados, o sea, es un poquito más inclinada, ¿sí? Y este ángulo corresponde a 60 grados, ¿sí? Con respecto al horizontal. Entonces tenemos F subíndice A y F subíndice B. Ahí tenemos sus respectivas componentes de cada una de esas fuerzas. Lo que hice ahora, perdón, lo que hice fue sacar el diagrama de cuerpo libre y únicamente dejarlo. En este caso, ¿cómo lo voy a analizar? Entonces aquí me pide determinar las fuerzas, en este caso, fuerza A y fuerza B, que dichos planos ejercen sobre la esfera y los puntos de contacto. Entonces ya tengo mi problema, de cierta manera ya limpio, por llamarlo de esa forma. A eso se le conoce como diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar esas incógnitas
perdón, que me pide el ejercicio, encontrar la fuerza FA, la fuerza FB, y en el caso de la esfera, pues ya conozco el peso, no hay ningún problema. Entonces, para ello, tengo que descomponer en una fuerza sus componentes rectangulares, ¿sí? O sea, una fuerza o una proyección de la fuerza FA sobre el plano horizontal y una componente de esa fuerza A sobre el plano vertical. Lo mismo para la fuerza FB en una componente horizontal y en una componente vertical. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Profe, No, profe. ¿Mandé? dijo que el ángulo de 90 grados que se mantenía en la fuerza A, la inicial, era porque era un triángulo rectángulo, ¿no? Sí, de O hecho, porque tomaba- lo voy a hacer aquí, imagínate que lo tenemos Ok, así. ok. Haz de cuenta que lo tienes así. Bueno, disculpen que no es muy exacto. Entonces, este ángulo vale 30 grados. Este ángulo que se forman entre esos dos lados forma un ángulo recto de 90 grados. Aquí. Y este ángulo viene siendo mi incógnita, que es alfa. ¿Sí? Entonces, la suma, como habíamos comentado, todo esto vale 180 grados, que fue lo que hice aquí. O incluso aquí lo puedo poner por si quieren copiarlo, hacer tomar una captura de imagen. Entonces debemos recordar que este ángulo ya lo conozco. Este ángulo vale 30 grados, este ángulo vale 90 grados, y este ángulo, que es mi incógnita, vale alfa. ¿Sale? Y de aquí sale esto. ¿Ok? Ahí tenemos ese resultado. Y lo mismo haríamos para este otro ángulo. ¿Sí? Pero ahora el ángulo que está aquí valdría 45 grados. Ya no 30, sino 45. Y sería el caso parecido. Bueno, sería al revés, ¿verdad? Más bien, es al revés. Este ángulo va a valer 45 grados. Y ya hacemos todo lo respectivo, ¿no? Ok, ¿Ok? profe. Sí, Sale. gracias. No, a ustedes, gracias. Bueno, entonces, continuando con el ejercicio, entonces tengo que descomponer cada una de esas fuerzas de sus componentes vertical, en este caso horizontal y vertical. Eso me quiere decir que si yo quiero llegar al punto A, tengo que caminar sobre el plano horizontal y voy a tener una componente A en X, y luego voy a subir hacia arriba y voy a tener una componente A en Y, ¿verdad? Lo mismo lo puedo hacer por este lado, aquí, y luego lo puedo hacer de este otro lado. A final de cuentas es lo mismo. Entonces, ahora, si yo deseo descomponer la fuerza FB, entonces camino hacia la derecha, aquí, hacia la derecha, y luego subo hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí voy a tener una componente, va a ser F de B en X, y otra componente F de Y, FB en Y. De igual forma, ¿no? Puedo caminar por este plano, aquí, y luego llegar a este otro plano. Y voy a tener sus componentes horizontal y vertical. Eso es lo que estoy obteniendo, ¿no? Entonces, de esa manera puedo obtener sus respectivas componentes, y eso es lo que vamos a hacer, pues, en este momento, ¿no? Para ello tenemos que aplicar lo que se refiere a la sumatoria de fuerzas en X es igual a la resultante de las componentes en Y. En X, eso es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y va a ser igual a 0. Entonces, tomando en cuenta estas condiciones, pues empiezo a resolver el problema, ¿no? Para ello, me puedo saltar varios pasos. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, creo que sí alcanzamos. Lo voy a hacer un tanto, bueno, lo voy a resolver y me queda. Entonces voy a sacar las componentes de X, las componentes en este caso de la fuerza A y de la fuerza, ambas, ¿no? Entonces, si yo descompongo, en este caso la fuerza FA, y necesito encontrar la componente F de A en Y, entonces utilizo la identidad, el seno de 45 grados es cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene siendo la magnitud de FA, que es la que no conozco. El coseno va a ser cateto adyacente entre la hipotenusa, de tal manera que el ejercicio me queda así. Entonces, me queda que el seno, en este caso de 45 grados, es igual a cateto opuesto, que es la componente A en Y entre la magnitud, de donde
la componente A en Y es igual a la magnitud de la fuerza, en este caso FA, aquí me faltó FA, por el seno de 45 grados. Entonces ya tengo una de sus componentes. Si deseo obtener la identidad del coseno, entonces el coseno de 45 grados es igual a la componente A en X entre la magnitud de esa fuerza. O sea, F de AX es esta componente. Entonces el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y aquí lo tenemos. Por lo tanto, la componente A en X va a ser igual a la magnitud por el coseno de ¿cuántos grados? De 45 grados. Y aquí tenemos su otra componente. Tenemos las componentes horizontal y vertical de la fuerza, en este caso A. Ahora voy a pasar a obtener las componentes ¿de quién? De la fuerza FB. Aquí las tenemos. Entonces, si utilizo el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa. De tal manera que me queda que es el seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, o sea que es F de B en Y entre la magnitud de esa fuerza. Por lo tanto, F de B en Y es igual a la multiplicación de la magnitud por el ángulo. Entonces, F de B por el seno de 60 grados. Ya tengo otra componente. Ahora deseo obtener el coseno, ese es el seno, el coseno de 60 grados es igual a la componente en X dividida entre la magnitud de esa fuerza que es FB. Esto, por lo tanto, la componente en X de esa fuerza es igual, está dividiendo, pues pasa multiplicando. Entonces es la magnitud por el coseno de 60 grados. Y de esta manera acabamos de obtener sus respectivas componentes, tanto de la fuerza A como de la fuerza B. En el caso de la tensión, o en el caso como menciona que es una esfera homogénea de 500 newtons, en este caso solamente va a tener una componente, y en esa componente esto podemos decir que es igual al peso, y esto es igual a una fuerza, que voy a indicar lo que sea la fuerza FW, que tiene solamente componente en Y, porque está en el plano vertical y es negativa, ¿no? Entonces, resolviendo ahora el caso de la sumatoria de fuerzas de X y en Y, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, aquí le voy a llamar que esta es la primera ecuación, esta es la segunda ecuación. Entonces, voy a indicar todas las componentes en X, tanto de la fuerza FA como de la fuerza FB. Entonces, de la fuerza FA, tengo esta componente. Entonces, me queda F de A, X, y la componente F de Y, la componente de B en X es esta. Pero si observan, en este plano, la componente en F de A en X es positiva, porque va hacia la derecha. Y en el caso de la componente en X de la fuerza B, es negativa porque va a la izquierda. Entonces me queda menos la componente en X de B, que es esta. Entonces me queda F de B en X, esto es igual a 0, de acuerdo a esta condición. Si yo sustituyo los valores de F de B en X y F de A en X, me queda F de A que multiplica al coseno de 45 grados, menos el signo negativo, porque les comentaba, en este caso esta fuerza va en sentido negativo del eje de las X, sabiendo que este es mi origen. La componente FB en X es esta, me queda F de B, ¿sí? Por el coseno de ¿qué? De 60 grados. Esto es igual a 0. Entonces, esta es mi ecuación número 1, que es esta que está aquí. ¿Ok? Esa es mi nueva ecuación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues si se fijan, este valor de F de A y este valor de F de B no los conozco. Siguen siendo mis incógnitas. ¿Sale? Ahora, voy a resolver la ecuación número 2. Entonces, la ecuación número 2 es sumatoria de fuerzas en Y o la resultante de todas esas componentes en Y. De tal manera que las componentes en Y, tanto de la fuerza A como de la fuerza B, aquí las tengo. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Como pueden observar, la fuerza FA, su componente en Y viene siendo positiva. Se encuentra en el primer cuadrante y la componente en Y es positiva. La componente B en Y de F de B es positiva, se encuentra en el segundo cuadrante, pero viene siendo positiva. De tal manera que me queda
que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser, en este caso, la fuerza F de A en Y más la fuerza F de Y positiva. Ojo, y aquí tenemos una fuerza que es negativa, y en este caso corresponde al peso de la esfera, que corresponde a 500 newtons, pero va hacia abajo, entonces por lo tanto tiene un signo negativo, menos, en este caso 50 newtons, correspondiente a 0, que así es como nos lo plantea el sistema, ¿no? Acomodando y sustituyendo los valores respectivos de cada una de las componentes, me queda la componente F de A en Y es igual a la fuerza, a la magnitud de esa fuerza A, multiplicada por el seno, en este caso de 45 grados, más la componente en Y, que viene siendo esta FB, por el seno de 60 grados. Este valor de 50 newtons es negativo. Si lo paso del otro lado de la igualdad, pasa como positivo y me quedan 50 newtons. Entonces, esto corresponde a mi segunda ecuación, que es esta. Como pueden observar, tengo dos ecuaciones, que es esta, y esta otra que está aquí en la parte de abajo. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí está. Me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. De tal manera que puedo usar los diferentes métodos que existen. El método de suma o resta, de una ecuación sustituyen la otra, o a través de sus calculadoras, que de una u otra manera pues ya nos permite resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas, o incluso hasta más. Ese es un sistema cuadrado, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Y nuestras incógnitas es la fuerza, la magnitud de la fuerza FA y la magnitud de la fuerza FB. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? ¿Algún comentario? Si son tan amables. No, Estoy a la orden. Todo bien. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ahora, por favor, hagan captura de pantalla, porque voy a borrar el lado derecho del pintarrón para resolver el sistema que tenemos aquí, de estas dos ecuaciones. Si son tan amables, tomen captura de pantalla, o por favor borren. Bueno, ahorita voy a borrar el lado derecho del pintarrón para resolver el ejercicio, ¿no? Por favor. Ustedes me dicen si ya puedo borrar. Ya, profe. Ok, perfecto. ¿Los demás qué opinan? ¿Sí puedo borrar? Sí, profe. Profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces voy a borrar. Y para ello, pues entonces vamos a resolver el problema, ¿no? Está sencillo, no es nada complicado, ¿no? Hay problemas todavía más laboriosos, pero bueno, vamos a resolver esto. Entonces, de la primera ecuación, que es esta, puedo despejar y sustituirlo en la ecuación número 2. O al revés, de la ecuación número 2, despejo alguna de las variables y la sustituyo en la ecuación número 1. Ya es decisión de cada quien, ¿no? O como les comentaba, si alguien en su calculadora ya mete el sistema de ecuaciones de 2 por 2, lo puede resolver, ¿no? ¿Ya llevaron álgebra lineal? Ya, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, esto lo podemos representar de la siguiente manera: menos el coseno de 60 grados, y luego me queda seno de 45 grados, luego seno de 60 grados. Esto lo voy a convertir en un sistema matricial, ¿no? Ya ustedes lo pueden resolver por algún método de Gauss, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, Jacobi, por el método que ustedes quieran, y me queda mi incógnita FA, mi incógnita FB. Esto a final de cuentas va a ser igual a 50 newtons, que se encuentra en la ecuación número 2. 50 newtons, y aquí me queda 0. Ese es un sistema matricial de 2 por 2. Y eso ya lo vieron, si algunos ya tuvieron la oportunidad de llevar álgebra lineal, pues ahí está este sistema que está aquí, de dos ecuaciones con dos incógnitas, lo tenemos en la parte superior derecha del pintarrón. Y de esa manera, pues pueden resolver el sistema, ¿no? Ya ustedes identifican qué pueden hacer, qué sé yo, ¿no? Pero es una representación de ese sistema. Pero bueno, no estamos hablando de álgebra lineal, que sí lo podemos resolver a través de esos diferentes métodos que existen, pero aquí lo que vamos a hacer es despejar de la ecuación número 1, vamos a despejar f de a. Entonces voy a poner aquí despejando f de a de la ecuación número 1. Entonces me va a quedar de la siguiente manera:
me va a quedar que es f de a, f de a va a ser igual, en este caso, a f de b, tenemos coseno de 60 grados, el coseno de 45 grados pasa, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces me queda coseno de 45 grados. Entonces ahora esta ecuación que acabo de construir, le voy a llamar ecuación número 3. Entonces despejé de la ecuación número 1, f de a, este elemento está con signo negativo, lo paso del otro lado, pasa con signo positivo, luego este elemento está multiplicando, pues pasa dividiendo, y así es como lo tenemos ahí en el pizarrón. Ahora esta ecuación 3 la voy a sustituir en la ecuación número 2, y voy a escribir aquí, sustituyendo 3 en 2, me queda de la siguiente forma, ¿no? Entonces me queda, sustituyo lo que vale f de a, en este caso es f coseno de 60 grados entre coseno de 45 grados. Aquí esto lo pongo entre paréntesis cuadrado, que multiplica al seno de 45 grados. Seno de 45 grados más la componente fb por el seno de 60 grados. Esto es igual a 50 newtons. Ahí tengo mi nueva ecuación número 2. Entonces, como pueden observar, aquí lo voy a poner del mismo color para que lo identifiquemos f de b, ¿no? Entonces me queda f de b aquí. Podemos hacer las respectivas operaciones. Coseno de 60 entre coseno de 45, todo eso multiplicado por el seno de 45 grados. Si alguien nos puede hacer favor de apoyarnos con su calculadora, se los voy a agradecer. 0.5, profe. Ah, ok, ¿cuánto? 0.5. ¿Toda esta operación? Sí, Nada profe. más esto. ¿Toda? ¿Cuánto me dices que te da? 0.5. ¿Nada más? Sí, ¿Algunas profe. cifras significativas? No, es todo. 0.5 de f de b, ¿ok? Luego, más el seno de 60 grados. Entonces aquí lo puedo acomodar o lo puedo dejar así tal cual. F de b por el seno de 60 grados. El seno de 60 grados igual a 50 newtons. Todavía no resolvemos el ejercicio, ¿no? Entonces, pues sacamos como factor común f de b. Y esto va a ser la suma de 0.5 más el seno de 60 grados. Eso igual a 50 newtons. Si despejamos f de b, esto va a ser igual a 50 newtons dividido entre la suma en este caso de 0.5 más el seno de 60 grados. Así. ¿Ok? ¿Y eso a qué va a ser igual, ingenieros? F de b a qué va a ser igual. Si son tan amables. Profesor, ¿y las f de b no se van a sumar porque tengo dos? Saco como factor común f de b y aquí está. Saco Ok, esta y esta otra, la saco como factor común. O sea, esta que está aquí y esta, la saco y las pongo aquí. Y luego lo que hago, sumo 0.5, que es el producto de coseno de 60, entre coseno de 45 por el seno de 45 grados. De hecho, lo voy a poner aquí de otro color, ¿no? Da 36.60, profe. 0.5 y 0.5. Esto corresponde al seno de 60 grados. Aquí voy a poner seno de 60 grados. Y también lo voy a indicar. ¿Sí? Seno de 60 grados. Entonces aquí, bueno, todo esto ya sabemos que es de color azul. Profesor, Pero en bueno. donde tenemos el coseno de 60 sobre el coseno de 45, sí se ejecuta así en la calculadora y me daría como 0.70. Y luego lo multiplicas por el seno de 45. Profe, yo tengo una duda. A ver. ¿Por qué le ponemos f de b antes del
coseno de 60 entre coseno de 45. ¿Qué no era FA? ¿En dónde, perdón? Ah, exactamente ahí, exacto. Ese FD de antes, ¿por qué se lo ponemos? ¿Por qué FDA lo ponemos antes? A ver si te entendí tu pregunta. A ver, sí quedó claro que de la ecuación número 1, aquí despejo FDA, ¿estamos de acuerdo? De esta ecuación 1 despejo FDA. Entonces, Sí. este signo menos, al pasarlo del otro lado de la igualdad, me queda con signo positivo. Y luego, este ángulo está multiplicando a FDA, al multiplicarlo pasa dividiendo. Entonces nos queda que esta ecuación que tenemos aquí es lo que equivale a FDA en función de la fuerza FB y del coseno de 60 entre el coseno de 45. ¿Sí queda claro? Ah, ya. Sí. Gracias. Entonces, regresando a la ecuación número 2, entonces en la ecuación número 2, aquí estoy indicando que FDA está multiplicando al seno de 45. Entonces, en la ecuación número 2, prácticamente lo que hago es sustituir todo esto que vale que FA, esto que lo voy a poner de otro color para que se, perdón, es FA, FDA. Entonces, todo esto equivale a FDA, que es esto que está aquí. Y entonces nada más multiplico por el seno de 45 grados. Aquí tenemos el seno de 45 grados. ¿Ok? Entonces, por favor, coseno de 60 entre coseno de 45 por el seno de 45 me dicen que equivale a 0.5. Luego, a eso le voy a sumar el seno de 60 grados. Ya teniendo ese valor, van a ser 50 newtons entre la suma de estos valores. Da 36.60, profe. Entonces, FDB, 36, ¿qué? .60. Newtons, ¿correcto? Sí. Las unidades son newtons. Aquí le voy a marcar este recuadro de color negro para que se indique el resultado. Entonces, ya conozco el valor de FB, lo puedo sustituir en la ecuación 3. Entonces me queda FDA es igual, en este caso, a 36.60 newtons por el coseno de 60 grados dividido entre el coseno de 45 grados. De esta forma. Entonces, ¿a qué es igual el valor de FDA? Si son tan amables, ingenieros. 25.99 newtons. Ok, 25.9. 25.9. ¿Cuánto? ¿Newtons? Sí, ¿No profe. los escuché, ingenieros? Ok, newtons. Ok. Sí, profe. Entonces ya tengo el valor de esas, gracias. Tengo el valor de esas incógnitas de FDA y de FDB, que es lo que me pide mi ejercicio, ¿no? Pero bueno, hasta ahí ya encontramos los valores respectivos para esas dos fuerzas. Pero bueno, quiero comprobar si efectivamente esos dos valores que acabo de obtener corresponden y nos indica que el sistema está en equilibrio. O sea que esto es igual a 0, aquí estoy, o que eso es igual a ¿qué? A 50 newtons. ¿Ok? Esto equivale a 50 newtons. Entonces, por favor, en la ecuación número 1, sustituyen el valor de FDA y sustituyen el valor de FDB, y eso debe ser aproximadamente igual a 0. Si da igual a 0, más que excelente, ¿no? Y luego, en la ecuación número 2, sustituyen el valor de FDA y el valor de FDB, hacen las operaciones, y eso debe ser aproximadamente igual a 50 newtons. ¿Vale? Por favor, hagan esas operaciones y ahí vamos a identificar que efectivamente eso se refiere a la sumatoria de fuerzas en X, Profe, y sumatoria de fuerzas. Sí, adelante. a mí me dio 0.014. Sí, es una aproximación. Sí, es una aproximación muy pequeñita, ok. Para la primera ecuación. Ahora para la ecuación número 2, por favor, para esta ecuación, esta que está aquí.
Me dio 50.01, profe. Aproximadamente, ¿no? Sí, no, no es exacto por la cantidad de cifras significativas. Entonces, al hacer esas operaciones, sustituyendo los valores de esas 5 únicas en cada una de las ecuaciones, comprobamos que efectivamente se estamos comprendiendo que esto corresponde a equilibrio de la partícula, que los resultados que obtuvimos coinciden con los resultados que acabamos de obtener, con lo que nos plantea cada una de las ecuaciones. Entonces, ese es un problema en el cual estamos encontrando las fuerzas que están ejerciendo los planos inclinados, FA, en este caso A y B, sobre esa esfera. Y ahí están los resultados, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, respecto a estos ejercicios? ¿Están complicados, están difíciles, sencillos, regular? Pues solo difíciles y te confundes, profe. El diagrama, ¿verdad? Sí, más que nada plantearlo porque ya todo lo demás, el desarrollo no es tan difícil. Sí, entonces aquí lo que tienen que tener mucho cuidado es esto, ¿no? Sobre todo el diagrama, identificar las fuerzas, porque el problema nos decía que se tienen 2 bardas o 2 paredes de planos inclinados, en este caso que están afectando en este caso, ¿quién? A la esfera, ¿no? Entonces, uno de esos puntos es este. Y les decía, siempre tenemos que tener una referencia, un plano de referencia. Este plano de referencia también aquí lo tenemos, ¿verdad? Sí, pues esto es poco a poco, ingenieros, no es de la noche a la mañana. Pues bueno, pues prácticamente la clase del día de hoy es de 1 hora. Yo que más quisiera que fuera de más tiempo, pero bueno, así está establecido nuestro calendario. Entonces, me imagino que ya tomaron captura de pantalla, y si no, por favor, es el momento para que lo puedan hacer y puedan tener ahí en sus notas este pequeño ejemplo que tiene que ver pues con las componentes rectangulares de una fuerza y obtener la resultante de ese sistema que esté en equilibrio, ¿no? Si ya se la tomaron la captura de pantalla, y si no, pues háganlo. Recuerden que todo esto forma parte de sus evidencias. ¿Sí no escuché? Adelante. ¿Cree que le pueda tomar una Sí, adelante. foto? Se me ve medio Claro que borroso. sí. Claro que sí, con todo gusto. Ahorita le tomo una imagen y se las hago llegar ahí al grupo. Gracias, profe. Con todo gusto. No, pues a ustedes. Déjenme buscar el grupo. Le llamamos física, ¿verdad? Física, grupo. Física. Vamos a tomar. Listo. Se los acabo de enviar, ingenieros. Ya está. Me dicen si desean que tome la captura de pantalla en cierta zona muy específica del pizarrón, para que se alcance a distinguir el ejercicio, ¿eh? Me dicen, por favor. Ya se las acabo de enviar. Espero que no tarde mucho en llegar la imagen. Ok, creo que ya me está contestando que sí está bien. No, sí se ve bien, al menos para mí, que toda la parte se ve muy bien, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar entonces aquí la clase, ingenieros. Y y bueno, pues estamos al pendiente, ¿no? Para continuar haciendo más ejercicios. ¿Sale? Entonces, pues bueno. Entonces estamos al pendiente. Si surge una duda, pues por favor, coméntemela. Ya tienen algunas actividades por realizar. Y bueno, pues hay que terminarlas, ¿no? Cualquier cosa, estamos al pendiente. Bueno, me despido, que tengan muy bonito. Nombre a ustedes, cuídense mucho, Luego, por favor. muchas Que gracias. tengan muy bonito. Igualmente. Gracias, Vamos profe. a Nos vemos. estar ahí. Gracias, Araí, Zaira, Buen inicio de semana. Miguel Nos vemos. Ángel. Gracias, profe, nos vemos. Adiós, profe. Nos vemos, profe. María Magdalena, Yasmín, bueno, Berenice, Ernesto, María Magdalena, Nidia Astrid, Ramón Giovanni. Bueno, cuídense mucho, por favor. Cualquier cosa estamos al pendiente, ¿eh?
Gracias, Gusto profe. Nos saludarlos. vemos. Nombre a ustedes, muchas gracias. Hasta luego, Nidia. Hasta luego, Berenice. Cuídense mucho, por favor.